presidente y al senador Eduardo Batia. Yo voy a tratar de hacer un súper resumen, lo voy a intentar hacer, porque cuando uno escucha toda la vista, uno empieza a coger notas reaccionando, y cuando viene a ver se olvida de la ponencia y está reaccionando a lo que se ha comentado. Primero que de forma jocosa me monto en esta silla para evitar que el benguey de doblar el brazo en la de Hacienda me toque. La primera vez que veo una cosa tan obvia como... Ay, Dios. Ni él mismo lo pudo corregir. Bueno, esto es un proyecto trascendental para el país, y reitero las palabras de los que estuvieron en los paneles anteriores, que yo creo que, a diferencia de que se comentó hoy, no hay dos opciones. No es si se aprueba o no se aprueba, hay tres opciones, y es más tiempo. Ninguna política energética mundial, y así fue expresada por el voto abstenido del senador Miguel Romero en la aprobación del proyecto, la ley 120, se puede alcanzar en 6 meses y menos en 5. Y yo puedo estar aquí con la suspicacia que uno genera con estos procesos, porque se esperó a junio aprobar el proyecto cuando estaba en las manos del gobernador hacia un... Y eso, yo creo que esta honorable comisión, que ha tenido tiene la oportunidad de hacer historia con una política energética, que es posible que no coincidamos en todas sus partes, pero es la primera vez en el país, lo digo nuevamente, es la primera vez en el país que se establece verdaderamente una intención, no es el título de una ley, una intención de política energética es esta. Ahora bien, sí hay algo medular que lo hemos tratado también de minimizar. Sí, es un proceso filosófico. Aquí el país va a establecer si el modelo privado o público es lo que va a regir en su modelo energético. Y no lo podemos minimizar. Y en ese sentido, sí, el gobernador hizo un modelo de privatización, pero aquí estamos haciendo otro modelo de privatización. Y eso es madurar en un proceso de política energética, y que hablarle claramente al país. Y yo escuché al licenciado Sobrino alegrarse de que se cumplía con ese propósito de privatización. Segundo, este es un proyecto que va a afectar generaciones futuras, y es muy cuestionable que hoy se haya reconocido, bueno, lo acepta positivamente, que hay poco tiempo, pero es cuestionable que se quiera atropellar el proceso. Yo no hablo, cuando la vez pasada en mi ponencia se recoge la sugerencia del senador Batia de hacer una mesa redonda para chocar ideas. No es lo mismo una mesa de trabajo de ese choque de ideas que una vista pública donde se escucha a la gente. Son dos conceptos distintos. Y lo que nosotros estamos reclamando es el choque de ideas. Porque es posible que la visión que yo pueda tener en una discusión inteligente de choque de ideas pueda incidir en una enmienda que a lo mejor de leerla simplemente no estén de acuerdo. Y este proceso carece de eso, de un proceso de choque de ideas en una mesa. Entonces, los que trabajamos en un proceso diario, que hemos desde el 2014 o antes estudiado este tema con mucha más profundidad, se nos limita a ese choque de ideas solamente a una ponencia. Y ese es el llamado que hacemos, senador. Si en esa mesa de trabajo, que otros tuvieron la oportunidad de hacerlo, esta mañana todo el mundo coincidía, y a mí les tengo que decir, porque yo soy bien franco siempre con ustedes, claro que todas las enmiendas se acogían. Yo escuché esta mañana, estamos cuadrados. Pues si tuvieron la oportunidad de hablar con ustedes en procesos distintos donde pudieran argumentar sus enmiendas, lo cual nosotros no tenemos ese proceso. Y eso es lo importante de esta política, senador Larry Sejame, que podamos tener, no es lo mismo citar a vistas públicas y tratar de proyectar que hay una apertura, que haber un debate de ideas dentro de un proceso como este. También para nosotros es sumamente cuestionable que mientras esto se está dando aquí,
siguen procesos paralelos y las discusiones de que el país Brisco está por un lado, la Junta de Control Fiscal por otro, la Alianza Público la Autoridad de Alianza Público-Privada por otro, y aquí se está legislando. ¿Cuál va a prevalecer? Me van a decir legalmente continúa lo que se legisle, pero después me van a decir que los contratos que se acuerden por otro lado hay que cumplir con ellos. Y no hablo de la comisionada residente Jennifer González, que está por otro lado hablando de gas natural. El proyecto carece, está diciendo claramente que desde el punto de vista de lo que persigue el proyecto, que es un proceso de privatización en primera instancia, y por eso no puede tener endoso nuestro. Carece de elementos claros y precisos de cómo se va a hacer la conservación y eficiencia energética. Nosotros le indicamos que había que legislar claramente. Por ejemplo, que los equipos que se adquieran en Puerto Rico tengan que tener un renglón de eficiencia establecido por ley. Porque para poder alcanzar el 100% de energía renovable necesitamos bajar el consumo energético en Puerto Rico. El proyecto no habla de eso. Voy a brincar a la situación de los derechos laborales. Para poder viabilizar esta transformación real que proponemos, hay que atraer y contar con el mejor recurso humano disponible. Para ello se necesita tener unas condiciones económicas y de trabajo que permitan la retención de nuestra fuerza de trabajo, sobre todo la demás experiencia y cualificaciones, y un proceso de readiestramiento para aquellos empleados de la autoridad con las mejores prácticas de la industria, incluyendo la integración de energía renovable a la red y su almacenamiento. La experiencia vivida con la aprobación de las leyes número 66-2014, la 3-2017 y 26-2017, las cuales, dicho sea de paso, son en gran medida responsables de la salida mediante jubilaciones anticipadas y renuncia de más de 2.000 trabajadores gerenciales y unionados, de las cuales aproximadamente el 70% laboraban en las áreas operacionales, fueron devastador para operación diaria y reconstrucción del sistema eléctrico a raíz del paso por Puerto Rico de Huracán María. Estableciendo claramente nuestra oposición a la privatización, es importante atender el futuro laboral de todos los trabajadores. El proyecto no recoge nada sobre el particular. En el proyecto de ley 121 cubre una gama de aspectos técnicos en lo que es un sistema energético, sin entrar en la valoración de esto, ya que en algunos podríamos coincidir y en otros discrepar. Una lectura somera del mismo nos muestra que, exceptuando una mención de 3 oraciones sobre nuestro sistema de retiro, la página 195-97 de la sección 7, el tema laboral no forma parte de este proyecto presentado. Debemos aclarar que el sistema de retiro también, a pesar de que ahí lo menciona, es un sistema creado a virtud de una negociación colectiva entre la UTIER y la autoridad, y por lo tanto negamos cualquier intervención legislativa sobre ello. Por lo tanto, la nueva legislatura del país no tiene jurisdicción sobre la definición, administración o haberes de dicho sistema de retiro. Por lo tanto, se llama sistema de retiro de los empleados, no sistema de retiro de la autoridad. En adición, a la exposición de motivos, la página 5, línea 25, menciona y citamos, y esto lo quiero dejar bien claro para el récord, porque yo creo que voy a leer. Innumerables conflictos laborales. Una de las razones que aquí se está presentando en la exposición de motivos para vender una vez del pueblo de Puerto Rico son los conflictos laborales. Y que esto fue uno, entre otros motivos, para que el gobierno de Puerto Rico ocultara medidas alternas a la existente del beneficio de la ciudadanía. Debe aclararse que el origen de esta frase, ya que en los últimos 30 años ha ocurrido solo un conflicto laboral huelgario, por lo que dicha premisa o motivo carecen de fundamento o justificación. A esto le añadimos que, pese a mencionarse específicamente áreas laborales
a ser impactadas por los procesos planteados como lo son transmisión, distribución, operaciones comerciales, generación, centro de control energético y de todas aquellas actividades relacionadas a estas funciones. En esencia, la totalidad de la autoridad energética, sin incluir el 75% de los abastos de agua del país, los cuales tampoco se mencionan, no hay una sola sección, inciso u oración donde se establezca protección laboral alguna para los trabajadores de todos los niveles de la autoridad. Está de más expresar que esta acción solo abona a la carga de por sí ya excesiva de la incertidumbre y angustia que viven los trabajadores de la autoridad energética y más tras haber dejado atrás su familia, su descanso, su recreación y en algunos casos hasta su salud al sufrir accidentes para toparse con este nuevo y árido escenario que se plantea. Cabe señalar, y quiero destacar porque lo apunté, el proyecto promueve la privatización del centro de control energético. Eso es el error, aparte del horror más drástico de un proceso de privatización energético. En Alemania, eso se privatizó y lo tuvieron que nacionalizar por el descontrol que había en el proceso de incorporación de energía y del modelo. Y aquí se pretende, por cierto, en la ley 57 se excluyó también. Y aquí se incluye nuevamente. Segundo, quiero aclarar varias cosas. El monopolio que tanto se está demonizando, que pertenece a todos nosotros, dejó de ser el monopolio en el 2000, cuando el 33% de la energía ya está en manos privadas. Pero en este proyecto, a pesar de todas las veces que indica que no quieren que vuelva y cumpla se crea un monopolio, sí hay un monopolio, porque el sistema de transmisión y distribución se va a concesionar a un solo concesionario, que es el que va a controlar, el que va a negociar, el que va a discutir las condiciones de quién genere, cómo genere y cuándo genere. Entonces, por un lado se habla de que se vamos a poner en manos privadas el sistema de transmisión y distribución, pero en el sistema de distribución, si un consumidor le quiere vender energía, como dijeron ahorita, suplirle de buena fe en cuestión de salud al vecino, ¿por qué sistema le va a vender al sistema? Por el sistema de distribución. Y si lo va a operar un concesionario privado, ese concesionario privado va a permitir que alguien sin ningún costo le pase por el negocio en sus manos al vecino. Por lo tanto, sí va a haber un control sobre eso. Cada uno de los componentes del sistema eléctrico, ya sean mecánicos o manuales, requieren de la participación de los recursos humanos para garantizar la eficiente operación y mantenimiento de este. Obviar esta importante parte de la ecuación nos deja un mal sabor y máxime cuando aún estipulando nuestras obvias diferencias en la visión de la administración del sistema energético del país, en el cual rechazamos la privatización en sus diversas modalidades, por razones estudiadas y previamente informadas a esta honorable comisión, habíamos recibido el compromiso de parte del presidente del Senado, honorable Tomás Rivera Chat, y del presidente de esta comisión, honorable Larry Selhammer, a nuestra propuesta de incluir como parte de este proyecto el reconocimiento de la Unión y los derechos garantizados para nuestro contrato colectivo de trabajo o convenio colectivo. Nosotros se nos informó cuando se discutió el proyecto de ley, que eventualmente era el 120, la ley 120, que en este proyecto se iba a atender, y estas fueron las palabras que se me transmitió, yo estando fuera del país, por el presidente del Senado, que iba a ser el mismo modelo de la telefónica, donde se iba a transferir el convenio y el sindicato. Y en la vista del 30 de agosto lo presentamos, y escuché del honorable presidente de la comisión decir que él no había ningún inconveniente en que eso fuera así. Sin embargo, el proyecto no recoge absolutamente nada sobre ese particular. En la ponencia que presentamos sobre el 30 de agosto también indicamos que para poder garantizar las pensiones de los compañeros que están pensionados, están jubilados, y mantener también un atractivo adicional para que ese recurso humano se mantenga, que el que concesione o compre un activo mantenga la aportación al sistema de retiro de los empleados de autoridad de esos trabajadores que puedan pasar a la ley.
tiene que ser una condición del que quiera comprar aquí. Nosotros no podemos permitir que vengan aquí a comprar y también vengan a explotar y empobrecer la clase trabajadora puertorriqueña y se ve la riqueza. Nuestro deber fiduciario nos obliga a garantizar las condiciones de trabajo salarial y de tenencia de empleo de nuestros afiliados. Es menester reconocer por esta comisión, y así lo ha expresado públicamente y se recoge en la exposición de motivos de este proyecto, la baja empleomanía de la Autoridad de Energía Eléctrica, a lo cual a su vez redunda en un poco personal para combatir el hurto, para dar mantenimiento necesario, para diseñar y modernizar la flota generatriz y la red de transmisión y distribución, entre otros problemas. Yo quiero también reaccionar a un derecho no es compatible con un mercado. Si nosotros reconocemos que la energía es un derecho, no podemos estar diciendo que esté sujeta al mercado. Porque los derechos son derechos y el mercado es otra cosa. El mercado convierte el derecho en una mercancía y solamente lo puede regir y lo puede adquirir quien la pueda adquirir. Por lo tanto, eso hay que dejarlo claramente establecido. Acepto la enmienda total de que se reconozca que la energía es un derecho, pero es totalmente incompatible con dejarlo a la fuerza del mercado. Y así está reconocido a nivel internacional. Diversos estudios, tales como el Stephen Woodbury, el cual fue publicado en National Bureau of Economic Research, el cual mostró y certificó la preferencia de los trabajadores por beneficios marginales exentos sobre el valor monetario igual en salario. Es importante resaltar, señor presidente, que nuestro convenio colectivo permite y ha permitido una retención del mejor personal, a pesar que los salarios nuestros no están a consono a la industria comparado con Estados Unidos. Y es totalmente una falacia, como escuché esta mañana, que cuando se privatice nos van a mejorar los salarios. Un ejemplo quiero que me presente de las privatizadoras en Puerto Rico que han mejorado los salarios de los trabajadores. Todo lo contrario, le han bajado los salarios, lo han despedido y se han quedado sin nada. Cabe señalar que inclusive las compañías privadas que están en Puerto Rico subcontratadas en la llamada etapa 2 ya comenzaron a bajar los salarios a los trabajadores que contrataron o piratearon de nosotros. Y esa es la mejor comparable sobre ese particular. Qué difícil uno escoger lo que una ponencia lo que. También quiero aclarar, para efectos de récord y cuestión ilustrativa, ya Puerto Rico, la autoridad no consume 2.500 millones en combustible. El último presupuesto aprobado por la Junta de Control Fiscal establece 1.200 millones en combustible. 1.200. Resumiendo, nosotros no podemos aprobar un proyecto que mantenga como un dato filosófico la privatización del haber más importante de un país. Tampoco podemos apoyar un proceso que necesita mayor discusión y mayor profundidad en la confrontación de ideas de diferentes sectores. Este proceso se ha nutrido de sectores que han manejado la economía del país. Y si utilizamos como ese dato como referencia, son los sectores que han fracasado en el desarrollo económico del país. Entonces, ¿cómo pretendemos continuar utilizando como referencia los sectores que han llevado la crisis económica del país para discutir, analizar y someter propuestas de un modelo tan importante como el modelo energético del pueblo de Puerto Rico? Coincidimos totalmente en el proceso de transformación de la autoridad, de una gobernanza democrática, y no usar el concepto democrático en la amplitud abstracta, atractiva del concepto, porque precisamente lo que se está dando en este proceso no es democrático. Por eso solicitamos a la honorable comisión que extienda un proceso no solamente de más vistas públicas, sino un proceso de discusiones, de mesas de trabajo donde podamos confrontar ideas. Y si el 8 de noviembre es la fecha límite conforme a lo establecido en la Constitución para legislar,
hay que entonces buscar mecanismos, como yo sé que los hay, para extender el proceso, para legislar sabiamente y que entonces exista un proceso de debate integrado en esta disposición. De lo contrario, yo no creo, honorable senador Larry Sejami, que lo escuché decir que a los 95 años espera decir lo logramos. Vamos a los 80 años, vamos a decir, nos faltó chocar mucha idea porque nos encontramos con muchos tropiezos por el camino. Muchas gracias al señor Ángel Figueroa Jaramillo. Solamente al señor Abraham García de la ponencia, en términos de la energía nuclear, me parece que hay una política pública prohibiendo del tiempo de Norma Burgos, cuando era presidenta de la Junta de Planificación. El señor Figueroa Jaramillo conoce de eso, así que pero si hay que aclararlo, lo aclaramos. Pero no está en ley. No es ley. No ley ejecutiva. Por otro lado, en las unidades 5 y 6 que ya se han presentado unos RFPs y están en el proceso evaluativo, tan pronto nosotros nos enteramos, nos comunicamos con el ingeniero José Ortiz, precisamente con nuestra preocupación, nos explicó la medida, pero aún así nosotros mismos solicitamos al negociado de energía que interviniera, y el negociado de energía ha estado requiriendo documentos, incluyendo el proceso de RFPs que se presentó, y tienen que probar fuera de toda duda de que es beneficioso, que es costo beneficioso al pueblo, al consumidor. Así que ese proceso se está evaluando precisamente por el negociado en estos momentos. Lo que estamos planteando es que deberían esperar por el plan integral de recursos, ¿no? Por eso lo llamamos inmediatamente cuando vimos esto. Que no vaya a ser con solo una cosa con la otra. Y nos levantó la misma preocupación que le levantó a ustedes. Nos dice que es una determinación operacional, pero ya el negociado, y yo entiendo que tendremos más información en las próximas semanas en términos de cuál es el objetivo, y honestamente yo todavía no tengo la certeza de que, según me comunicó el director ejecutivo, de que se permitan barcazas en la bahía, porque tendrían que ser barcazas de estas de almacenamiento y regasificación, similar a la que se propuso en un momento dado, o se propone en el Aguirre Offshore Gas Port. Así que y esa información todavía le fue solicitada al director ejecutivo, y quería atender eso porque lo mencionan en su ponencia. Hace una sugerencia para aclarar el lenguaje. La medida contempla unas penalidades al que incumpla con solicitud de documentación, con métrica, etcétera, y se le da un periodo de tiempo al negociado de energía para establecer lo que son los beneficios por desempeño, penalidades, y también el proyecto inclusive, tanto en cumplimiento como reglamento, como en cumplimiento de política pública, establece unas nuevas penalidades, inclusive la comisión y de funcionarios también de la Autoridad de Energía Eléctrica, de ambos lados, dando garra, ¿verdad?, para velar por el cumplimiento de reglamento, de la política pública energética, del marco regulatorio. Así que eran unos breves comentarios que tenía con relación a... Y entonces con la ponencia del presidente de la UTIER, en la ley 120, y
quiero compartir, porque yo puedo vaciar lo que dice la ley 120 aquí, yo no tengo ningún problema en términos de la garantía de los empleados de la Autoridad de Energía. Como no hace mención, porque este más bien era política pública, pero la ley 120, y comparto, la ley 120 del 2018, en la sección 15, en disposiciones sobre empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, dice, en primer lugar, que las disposiciones de esta ley y cualquier contrato de alianza o privatización que se lleve a cabo en la Autoridad de Energía de conformidad con esta ley no podrán ser utilizadas por el gobierno de Puerto Rico como fundamento para el despido de ningún empleado con puesto regular. No voy a leer todo lo demás, pero acá los empleados que como resultado de esta ley sean transferidos bajo el concepto de movilidad a otra entidad gubernamental conservarán todos los derechos adquiridos conforme a las leyes, normas, convenios colectivos y reglamentos que les sean aplicables, así como los privilegios, obligaciones y estatus respecto a cualquier sistema existente de pensión, de retiro o fondo de ahorro y préstamo establecidos por ley a los cuales estuvieran acogidos antes de la aprobación de la ley 120 y que sean compatibles con lo dispuesto en la ley 26 del 2017. Y más adelante dice las secciones 10F y G de la ley 29 del 2009, que es la ley de alianza público-privada, regirán a los contratantes en el manejo de los empleados públicos que se acuerde asumir según estipulado en el contrato. Sin embargo, los contratantes que asuman los empleados deberán establecer en el contrato que la clasificación ocupacional, el criterio de antigüedad, el salario y beneficios marginales serán equivalentes a los que esos empleados disfrutaban antes de ser asumidos por el contratante conforme lo establece la sección 6.4 del inciso. No sé si... Eso no es lo que nosotros estamos planteando. Y lo del convenio. Nosotros cuando discutimos, cuando traímos la preocupación la vez pasada en el proyecto de ley, que nos entramos estando fuera del país... Pero antes de llegar a eso, ¿usted entiende que es necesario que bajemos esta...? No, ni eso, estoy hablando más que eso. Ahí no hay ninguna garantía. Y lo que el presidente Senado me expresó a mí personalmente fue que lo que iban a incorporar en aquel momento, que era en mayo, que me hablaron conmigo en mayo, es que en este proyecto de ley iban a atender específicamente algo similar como hicieron en la privatización de la telefónica. Que el que adquiriera compraba el paquete completo, con convenio, sindicato y todo, que fue una condición de compra de activos. Y eso fue lo que también expresé en la vista del 30 de agosto, que su señoría vio como algo positivo. Lo que hablamos fue del convenio y me reuní con el ingeniero José Ortiz. En este caso, eso tiene que estar en la política pública, de la misma forma que usted establece que la autoridad tiene que entregar los documentos de conflictos laborales, casos laborales pendientes, como un requisito del que concesiona como parte transparente del proceso. También el que venga a concesionar o comprar un activo tiene que tener consciente, como parte de este proyecto de ley, que va a tener un convenio colectivo que va a regir la relación laboral de ahí en adelante hasta que se vence el convenio y hay una nueva negociación con ese nuevo patrón. Y ese proyecto no lo recoge lo que... Y eso fue el compromiso de ustedes, por lo menos lo que ustedes nos expresaron a nosotros en ese proceso. Bueno, aquí hay dos versiones, la que el presidente del Senado conversó con usted, la que obviamente yo no participé en esa, y en la que usted me expresó a mí informalmente o fuera del récord, y yo le solicité una reunión al ingeniero José Ortiz, le traje el planteamiento que usted me trajo, y él me dijo que ese día había hablado con usted y que que iba a generar una conversación, no sé si se ha generado, porque había que algunos asuntos del convenio flexibilizarlo. Lo que pasa, señor presidente, Le estoy diciendo la información. Y él está ahora como director ejecutivo negociando para los concesionarios o para los presidentes activos, que lo digan. Él no tiene que intervenir y es como parte de la condición de la compra-venta, lo que el que venga a comprar tiene que adquirir. ¿Por qué tiene que intervenir en eso? No tiene que intervenir en eso en nada.
Y el compromiso, inclusive, el 30 de agosto en vistas públicas para el récord. Se lo planteamos a usted. Y usted dijo que no te veía ningún inconveniente sobre eso. Yo le había dicho que lo iba a conversar con el ingeniero José Ortiz y así lo Con hice. el presidente del Senado fue, no era con el ingeniero José Ortiz. Que iba a conversarlo con el presidente del Senado y que no le veía ningún inconveniente. Por eso lo puse en la solicitud por escrito que me hicieron del 30 de agosto, está recogido. Y sobre eso yo no veo cuál es la limitación de este Senado de incluir eso como parte de la concesión o venta activo. Estamos defendiendo una postura que no entiendo por qué. El que venga a comprar, el que venga a concesionar, que concesione con estos contratos. Bueno, más allá de la garantía que le da la ley 120 de que no va a haber ningún despido, que todos los derechos que tienen los empleados de la Autoridad de Energía, beneficios marginales, se van a honrar ambos por el gobierno o por el contratante. Su pedido ante esta comisión es que, aparte de todo eso, se honre el convenio colectivo. Es que no hay forma, es que incompatible, si no se honra el convenio colectivo, esa fraseología. ¿Qué derecho va a honrar él? ¿De dónde salen los derechos que tienen los trabajadores que va a honrar el concesionario? Bueno, nacen de un convenio colectivo. Por lo por tanto, eso, ese salario, ese beneficio que están estipulados, aquí lo que dice es que se va a honrar. Por eso, pero entonces, para que haya claridad de dónde va a partir honrar ese derecho, pues de un documento. Y ese documento es el convenio colectivo. Y que el que venga a comprar, compre bajo las condiciones ya que establecidas en el negocio. Y aquí dice, se conservarán todos los derechos adquiridos conforme a las leyes, normas, convenios colectivos y reglamentos. Eso es cuando pasan al gobierno. Si hay una objeción por parte del Senado, pues díganos para nosotros estar claros. No le veo ningún inconveniente que este Senado, como ha garantizado montones de elementos en este proceso, especialmente más para que venga a adquirir, que ponga como parte de condición, eso, si es que queremos realmente eso. Si no lo queremos, hay que hablarlo claramente, como nosotros también lo hablamos con ustedes. Totalmente de acuerdo. Entonces nosotros actuaremos de otra forma. Pues, yo aparte, ¿verdad? Hay algunas cosas que coincidimos en la ponencia y otras que no vamos a coincidir, pero no tengo... Espero que en esa coincidamos. La vamos a examinar y usted puede estar seguro y se mantiene en comunicación conmigo en estos próximos días. Pero hay un inconveniente por parte del Senado de incorporar esa como condición de compra o de concesión del nuevo concesionario o el nuevo patrón. Yo quisiera responderle que no hay inconveniente. Así que le pido que nos dé unos días, que usted tiene mi teléfono, y podamos mantener la comunicación sobre ese particular logro. Yo le garantizo que le voy a hablar claro. Yo creo que lo está haciendo bien. El senador Eduardo Arias. Sí. Primero le agradezco a ambos. Primero con los gerenciales. La pregunta, hay un foro que me dejaron saber, yo no participo de ese foro, pero me dejaron saber que hay un foro sobre energía nuclear en Puerto Rico la semana que viene. Alguien me lo dejó saber. De una cosa que se llama Small Reactors o reactores pequeños o algo así. Alguien del Colegio de Ingenieros, no el presidente, alguien más me mencionó que había algún interés de algunos ingenieros en conocer el tema. ¿Usted tiene alguna posición sobre ese tema? ¿Oposición en conocerlo? No. ¿Tiene alguna posición en cuanto al tema de reactores nucleares? ¿Hay algo que vamos a ver nosotros que no sabemos? Buenas tardes. Aquí, nuestra posición es que queremos que quede claro en la política pública si eso sería un impedimento, porque conociendo
que lo que existe hoy en día es una orden ejecutiva del 93 que establece una política pública energética, siéndose revisada esa política pública energética en este documento o este proyecto, no se establece. La pregunta mía sería, ¿qué usted quisiera que dijera esto? ¿Que sí o que no? Sí, vamos a incluir eso. No le tendría una respuesta en este momento. Ok, pues y entonces, Ángel, solamente tomando el punto que usted trajo, sobre lo del derecho a la energía, me interesa ese tema, lo podemos trabajar a ver cómo lo podemos, el derecho de energía como un derecho fundamental del ciudadano. Ese tema yo creo que Naciones Unidas está definido. Sí, por eso es que me gustaría ver cómo lo podemos de alguna forma incorporar. Podemos trabajar algún lenguaje en eso. Yo voy a ver si puedo surge ese lenguaje y podemos trabajarlo, porque yo creo que es importante que se reconozca ya hoy en el siglo XXI, a la etapa en que estamos, que sí, que la electricidad y la energía es un derecho humano. Y usted, como coautor de este proyecto, ¿cuál es la postura sobre lo que hablamos de los derechos laborales de los trabajadores? Yo no tengo ningún problema, yo así mismo coincido con usted, no tengo ningún problema con eso, pero obviamente la política pública la están fijando sobre ese ángulo, lo están fijando la mayoría y la están fijando las fortalezas. Yo me imagino que el compañero Selhammer hablará con el presidente y discutirán ese asunto, pero con mi apoyo tiene los 10%. Y si eso se logra, avala el proyecto, ¿no? Yo fui claro en nuestra No sé. Pero realmente, si este Senado quiere hacer una transformación verdadera de un sistema eléctrico, que no se nos fugue el mejor talento, ya es tiempo de comenzar a reconocer los derechos de los trabajadores. Y si alguien quiere venir a comprar lo que es nuestro, que compre la vaca y el becerro. ¿Cuánto vence el convenio, Ángel? El convenio tiene una causa de renovación automática. Automática. Hasta que no se negocie otro convenio, sigue rigiendo lo mismo. La única diferencia es que no hay aumentos salariales, porque no. En esa cláusula tiene definición específica hasta cuándo son los aumentos. Son muy pocos los convenios que hay así. Que no se renuevan convenios Sí, porque ese no, el concepto es equivocado, es continuación automática, no por eso, renovación. por eso, pero yo creo que de los Bueno, todavía tengo. Quiero también aclarar que no se ha aclarado tampoco lo del costo. O sea, si en la exposición de motivos insisto en que se aclare esa parte, ¿verdad? Que incluye los 20 centavos, si es lo que nosotros vamos a exigir también. El que venga también cumpla con ese costo. Y la solicitud del tiempo adicional para los comentarios adicionales, todas las dudas de energía nuclear o todo lo que pueda surgir, nosotros poderlo someter más adelante en comentarios técnicos y específicos de ese tema. Pues vaya trabajando y adelante los comentarios que pueda tener. ¿Ok? Bueno, pues lo excuso en estos momentos y entonces nos queda un panel. Gracias a todos por su comparecencia.